A continuación escucharemos al apóstol Sergio Cabello de Venezuela. Ajá. Bendiciones para todos. Damos gracias a Dios que hoy llegamos a la clase 5A del curso de la vida de Pablo y sus cartas. Hemos estado viendo toda la vida de Pablo desde cuando nació, que nació en Tarso, ¿verdad? Que era ciudadano romano, pero que también tenía su nacionalidad judía por los padres, que estudió a los pies de Gamaliel, un hombre muy respetado y reconocido, que tenía un oficio aprendió de sus padres a hacer carpas, que era un fariseo estricto en su forma amador de Dios, pero que tenía el desconocimiento del plan de la redención, de salvación el hombre por parte de la gracia del Señor. Vimos la semana pasada como Pablo, pensando que estaba haciendo bien, perseguía a la iglesia, la asolaba, la escarcelaba y hacía todas las cosas indebidas. La semana pasada espero que les haya quedado claro los que vieron la clase y los que tuvieron después, eh, que la vieron grabada, lo que era el Redentor. No sé si eso les abrió un poquito el entendimiento de que la palabra Redentor no es una palabra ni religiosa ni cristiana. Eso era una palabra secular donde alguien compraba un esclavo y lo dejaba ahí libre. Y también cuando rescataban a alguien, ejemplo, Boaz redimió a Ruth y se casó con ella. ¿Ves? Ese es el redentor. Entonces, habían también casos de hombres que podían, se daba muy poco, pero que llegaban y compraban los esclavos para dejarlos libres, porque la mayoría compraban los esclavos para llevarlo a trabajar. Entonces vimos todo eso, lo que es redentor, y que nosotros fuimos comprados, fuimos redimidos, pero por la sangre de Jesucristo. Qué tremendo, ¿no? Fuimos redimidos, entonces Jesucristo es nuestro redentor. Espero que esa partecita le haya quedado claro porque eso nos va a acompañar también durante todo el curso y nuestra vida, porque a veces hablamos del Redentor, que soy redimido y no sabemos explicar qué es eso de Redentor y que eso es redimido. Ok, entonces llegamos a la clase 5A, donde Pablo sigue, ¿verdad?, asolando a la iglesia, porque él piensa que está haciendo algo correcto, que los cristianos son unos herejes, son una secta, son una falta, y no contento con que persiguió a los hermanos en Jerusalén. Hermano, porque la Biblia dice que se metía casa por casa, los arrastraba, los torturaba y los metía a la cárcel. Y lo hacía blasfemar, dice Hecho. No contento con eso, pidió carta a los sumos sacerdotes para ir a buscar a la gente en Damasco. ¿Sabes lo que es eso? El abusador ese. Sale de su territorio, sale de su sitio y va al otro lado, a otro país, a buscar a los hermanos, porque se sentía con la autoridad para hacerlo. Ok, para que tengamos una idea, yo tengo acá un mapa, vamos a compartirlo. Aquí donde está Jerusalén, mira donde está el cursor. ¿Se ubican? Mire dónde está Damasco, aquí arriba. Anote por ahí, 225 kilómetros de distancia desde Jerusalén hasta Damasco. Aproximadamente a pie eran 6 días. A pie eran 6 días. Póngale una semana. Entonces, desde Jerusalén, vamos a ver si me sale algo bonito acá, aunque yo no soy muy bueno. El que sabe de esto es Pedro, yo no sé mucho de esto, ¿no? Pero vamos a ver, Pedro, si Dios me ayuda acá, como tú me enseñaste. Yo superviso, a ver. Ajá, mire, desde acá en línea recta, para que lo ubique, mira, está Damasco. Claro, él fue bordeando por aquí, bordeando, por acá hasta llegar a Damasco. Entonces, acá es que tuvo problemas con el Señor, porque con el Señor nadie puede. Pero para que tenga una idea de que no solamente le bastó
acá en Judea, en Jerusalén, sino que salió persiguiendo a los hermanos en Damasco y dice la Biblia que iba respirando amenaza. O sea, estamos bien. Hasta aquí vamos bien. ¿Alguna pregunta? Vamos a leer, vamos a ver quién me lee Hechos capítulo 9 verso 3. ¿Quién me lo lee de 3 al 6, por favor? Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ok, se le quitó la oreja Ujú. a Pablo, ¿verdad? Fíjese, hermano, a mí me llama la atención que el Señor lo pudo, pregunto, el Señor pudo haber atajado a Pablo por acá, más o menos, por aquí, ¿verdad? Pero lo dejó correr hasta ya llegando a Damasco. Llegando a Damasco. Así que no se angustien por la gente que lo está fastidiando a usted, que lo está perturbando, que le está haciendo resistencia en el trabajo, o algún familiar, en los estudios, en el hogar, tranquilo. Usted es de Dios, Dios lo está guardando y deje que Dios le deje camino a la otra persona que a su tiempo lo va a agarrar. Fíjate, a mí me llama la atención, ¿podía Dios pararlo en Judea sin que saliera? Sí, ¿verdad? Y sin embargo lo dejó. ¿Y cómo iba Pablo? Respirando amenaza. Deja que lo agarre. Cuando lo tenga, lo voy a torturar, lo voy a arrastrar, lo voy a llevar a la cárcel, lo voy a traer preso. Y resulta, hermano, que el Señor se le apareció, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Fíjate que ya Pablo acá reconoció que había alguien, que era alguien superior, porque lo trató de Señor. Pablo, Sí. Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosas te dan cosas contra el aguijón. Ujú. Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esto a mí siempre, hermana, me ha llamado la atención. Pablo no se puso a discutir, a dar explicaciones. Yo pensaba, yo creía, estaba equivocado. Lo que pasa es que Gamaliel me echó la broma, me explicó al revés, la culpa no es mía. Lo que pasa es que yo soy fariseo porque mi papá era fariseo, ¿entiendes? Y bueno, esa es la cultura. No, 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 no. Una vez que tuve un encuentro con Jesús, ¿quién eres tú? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Un vuelco completo. Eso a mí siempre me ha impresionado, porque nosotros los seres humanos somos tentados a defendernos, a dar excusas, ¿sí o no? A dar explicación a favor nuestro. ¿Por qué hiciste esto, hermano? Ok, esto es lo que pasa, güey. Yo pensé, yo me imaginé, hermano, vamos, manos arriba. Sí, lo hice yo. Sí, pequé. No demos explicaciones, que usted sabe que la carne, que yo soy débil, lo que pasa, que yo esto, aquello, tenía necesidad, el dinero, sabe que mi forma de ser, el carácter, mi cultura, mi educación. No, hermano, ¿qué quieres que yo haga? Punto. Y se evitó Pablo muchas cosas. Vamos bien aquí, ¿verdad? Y quiero hacer un alto acá. Entonces el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Cómo entró Pablo entonces ahora a Damasco? Ciego, Así, pero en cuanto a actitud, en cuanto a ah, conducta. siervo, humilde en el Señor, siervo de Ajá. Jesucristo. Te das cuenta que Dios lo hace. Y quiero hacer, a medida que vamos dando la clase, van saliendo cosas, hermano. Aquí quiero hablar, ya que Pablo habla de aguijón, quiero hablar un poquitico de aguijón. Alguien del aguijón que tenía Pablo. ¿Qué opina, madre, para usted que era el aguijón, madre?
Aquí se vale de todo, cualquier cosa que digamos loca, yo lo edito, tranquila. ¿Entiendes? No oigo. Ahora, bueno, buena pregunta porque yo le iba a preguntar eso, porque Ah, no se siempre, vale, yo pregunto primero. desde que soy pequeña llevo escuchando eso y a veces esa expresión de que hay que aguijón como algo que te molesta, pero como fue algo que Jesús le dijo a él, pues yo le iba a hacer esa pregunta a Ok, usted. vamos, pero gracias a Dios que tenemos a Pedro aquí, ok, que si no tuviéramos el problema. Pedro, dame tu opinión. Allá va, pero más o menos usted, ¿qué cree usted de eso? Aquí entre nosotros dos y los 500 personas que nos están viendo. Bueno, yo pienso que un aguijón, de lo que yo he sabido todavía, es algo que te molesta, como Ajá, en una carga, como ok, algo que te impide hacer. Que ok. uno, Vamos a escuchar a Pedro. Y váyanme buscando segunda de Corintios 12:7 y después seguimos. Puede ser una enfermedad o un mal hábito, Ajá, unas tentaciones que haya tenido él y que estuviese ok, luchando con eso. ok. Yo, Como decimos nosotros los americanos, maybe. maybe. Joribel, ¿qué cree usted Americano. que es para usted el aguijón? Y estas cosas que van saliendo porque van hasta aquí. sí, el aguijón para mí es, Acuérdense que estamos hablando de la vida de Pablo y sus cartas. Todo lo que sea de Pablo entra. sí, bueno, para mí sería, me he puesto, yo lo he pensado siempre en lo espiritual, quizás que la ira que él tenía se airaba y tenía que luchar con esa ira, Ah, ese carácter, entregárselo al Señor, ok. porque es mi punto de Adelson, vista. Bueno, la ira y la ceguera, mi apóstol. ceguera, ¿cómo ceguera? Cuando lo dejaron ciego. Ok, ok, ok. Hermana Virgen, hermana Virgen no va a estar en cámara por los momentos porque está ocupada, pero sí puede hablar. Sí, para mí un aguijón es como, El de Pablo. sí, el de Pablo era como una debilidad, Ok, como el aguijón, perfecto. como una debilidad, una culpabilidad, algo así. Ok, fíjense que todos me han hablado de algo de, Pedro dijo un mal hábito, Joribel dijo la ira, la hermana Virgen dijo una debilidad, la hermana Mabel dijo, ¿qué fue lo que dijo usted? Y Adelso dijo ceguera. Vamos a ver qué dice el texto. Vamos a ver qué dice el texto. ¿Quién lo lee? Segunda de Corintios 12:7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltare desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Ajá, entonces parémonos acá. Primero, ¿por qué le dieron un aguijón a Pablo? Porque me gustó mucho la expresión de la hermana Amado. ¿Por qué le dieron un aguijón a Pablo según el contexto? Para que no se enalteciera, Pero la tercera, ¿de causa- qué? por causa de las revelaciones, de la magnitud. Mira, Pablo, cuando usted lee el contexto, él lo han llevado al tercer cielo, donde escuchó palabras inefables, o sea, palabras que no se pueden decir. Pablo fue instruido por el mismo Jesús en cuanto al Evangelio, lo vamos a ver más adelante. Pablo fue el hombre de las visiones, de lo que Dios le hablaba y le presentaba el ángel. Entonces, por causa de las revelaciones, para que no se enalteciera, le fue dado un aguijón, un mensajero de Satanás. Entonces ya por ahí quitamos que es de la carne. Un demonio. Vamos, acuérdese, se vale no estar de acuerdo conmigo. Eso sí, siempre vamos a la Biblia. Usted dice, pastor, no estoy de acuerdo con usted porque taca, 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 y yo me quito el sombrero y le digo amén. Entonces, pero vamos a desgranarlo. Porque a mí me da risa cuando la gente dice que tengo un aguijón en la carne. Y digo, mío, pues tú ni oras, tú ni lees la Biblia, tú muy poco te congregas, tú no te sabes ni dos versículos pegados. Es que revelación, a Pablo le pusieron un aguijón a causa de las revelaciones para que no se engrandeciera. Eso todo lo está entendiendo claro, ¿verdad? Para que no se pusiera altivo, arrogante, todo vanaglorioso, no.
te estoy mostrando muchas cosas, Pablo, pero para mantenerte ahí pegado al suelo, te voy a poner un aguijón. Entonces ya no es una enfermedad, porque dice un mensajero de Satanás, que como que le están dando permiso, ¿verdad? Algo así como cuando Job se recuerda que a Job el diablo pidió permiso, y se recuerda también que a Pedro el diablo pidió permiso para hacer el diablo. También, sí. Entonces era algo que venía, molestaba a Pablo Ujú. y se iba. Me ha dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. O sea, no es que lo agarraba por el pecho y le daba pa, 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 pa. No, sino le molestaba, le perturbaba, le fastidiaba. ¿Ve? Entonces, hermano, porque la gente dice, no, que cuando el resplandor le dañó la vista, por eso es que Gálatas escribe, mira con cuántas grandes letras le escribo. No, que escribía con letras grandes y se acabó. ¿Entiendes? Entonces, por allá en Gálatas dice, que ustedes me amaban tanto, eso lo vamos a ver, que si es posible se hubiesen sacado los ojos. Hermano, es una expresión de cariño y de amor. Mira, si yo me saco los ojos y se lo doy, de expresión de cariño. O sea, no, esa es una corriente. Yo la respeto, pero no tiene asidero bíblico a la luz de lo que le estoy diciendo ahora, por causa de las enfermedades. Otros han dicho que era que él se acordaba de vez en cuando cómo perseguía a la iglesia y eso le daba pesar. Como cuando usted se acuerda de, lo que hizo por allá, que todavía le fastidia, que algo todavía le molesta, que usted se acuerda. O usted no se acuerda de algo y se arrepiente. Sí, ya sabe que está perdonado, pero ¿para qué lo hice? Vale. Ese fastidiacito, sí. Yo de todo lo que yo he hecho, hubo una sola cosa que cuando me acuerdo, Señor, quítame ese pensamiento. Eso, yo estaba muchacho, Señor, y bendice a esa gente que fastidié. Pero no tiene asidero, porque uno con cambiar el pensamiento tiene, ¿verdad? No hay que orar ni pedirle a Dios, quítame este pensamiento. Entonces, no era eso. Otro dice lo que acaba de decir Jorisbel, el temperamento, la ira. No, mire, si hay alguien que llegó a ser sumiso al Señor fue Pablo. Entonces, pastor, ¿qué es lo que le quiero ir llevando? Que donde la Biblia no habla, hermano, no debemos inventar nosotros. La Biblia no dice que, Mabel, lamentablemente, Mabel, la Biblia no dice cuál era el aguijón. Lo que sí hemos visto por el contexto que no era una enfermedad, que fue puesto a causa de las revelaciones. O sea que de aquí en adelante, cuando usted oiga a alguien, tengo un aguijón en la carne, y usted le pregunta, ¿cuántas revelaciones ha visto? ¿Cuántas visiones has tenido? ¿Cuántas veces has ido al cielo a escuchar palabras inefables? Y todos le van a decir, nunca. Entonces no es un aguijón del que tenía Pablo. A lo mejor es cosa tuya. Vamos bien. O sea, Vamos yo lo que bien. quiero es, hermano, porque yo no puedo venir a inventar algo que la Biblia no lo revela. Cuando usted oiga a gente, ¿qué es esto? Hágale las preguntas, déme el pasaje bíblico. Lamento desilusionarlo, el que pensaba que yo le iba a decir cuál era el aguijón. Pero fíjese lo que yo aprendí, hermano, y me gustaría si usted lo puede aprender. Una vez le preguntaron al doctor Mike Monroe, un hombre, hermano, así como Billy Grande, de que aconsejaba a presidentes, reyes, primer ministro, daba conferencias en universidades famosísimas, era muy apreciado ese hombre. Todos los libros que usted consiga de Mike Monroe, léalo, por favor. Ay, no. Y una vez y asesor de presidente, asesor de rey y de militar. Uy, el hombre es tremendo, una eminencia. Le preguntaron, doctor Mike Monroe, ¿qué opina usted? ¿Cuál es su opinión del aborto? Y él dijo, sobre el aborto yo no tengo opinión. Y el periodista se escandalizó. ¿Cómo que usted no va a tener opinión? Usted es un hombre de Dios que conoce la Biblia, que hace sol, que esto. O sea, le dijo, ¿cómo usted no va a opinar del aborto? Y él dijo, mire, cuando la Biblia habla, yo no puedo opinar. Yo lo que tengo que decir es lo que la Biblia dice.
Cuando la Biblia no habla, entonces yo sí puedo opinar. El aborto es un asesinato de un niño inocente. Ujú. La Biblia condena el asesinato. Entonces, si la Biblia dice que eso es pecado, que eso es malo, yo no puedo opinar lo contrario. Yo lo que voy a decir, lo que la Biblia dice. Eso me quitó tanta carga y me abrió el entendimiento que desde ahí en adelante, fíjate, norma para mí. Si la Biblia no dice, Bueno, yo no opino. yo puedo decir, ¿sí o no? Sí, Pero si la Biblia dice, ¿qué podemos hacer nosotros? No respondemos. opinar. Dice. Decir lo mismo que dice la Biblia. Entonces, si nosotros decimos lo que dice la Biblia, ¿es opinión nuestra o es opinión de la Biblia? La palabra del Señor. Es la verdad. Ajá. Ajá, entonces nosotros, La verdad. en cuanto a eso, no tenemos opinión. Me expliqué bien, ¿verdad? Sí, Y mire, hermano, eso lo va a ayudar a usted mucho. Si usted, cuando usted vaya a opinar, dice, ya va, no, esta no es mi opinión. Entonces, cuando yo le digo a la gente, mire, esta no es mi opinión, esto es lo que dice la Biblia, yo lo que estoy es repitiendo. Ah, si me preguntan algo de que no está en la Biblia, no, yo sí doy mi opinión, yo creo, me parece, me imagino, yo pienso, supongo. Ahí me vuelvo loco diciendo todas mis opiniones. Pero mientras no. Entonces, en el aguijón de la carne es así. No hay, no hay algo. Usted puede escuchar todas las opiniones que hay, pero la Biblia no lo especifica, sino un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetea, pero por causa de las revelaciones que he tenido para que no me enaltezca. Ok. ¿Cómo quedamos, vamos a ver, con el aguijón? Es que tengo como que una pregunta, porque Pregunte. sí, ajá, si esto Jesús se lo preguntó cuando Jesús se le reveló. Él todavía no había tenido revelaciones. ¿Estoy en Ajá. lo correcto? Entonces, Sí. ¿por qué Jesús le hace, o sea, le dice esa expresión de dura cosas con dar cosas contra el aguijón? Ajá, no, pero ese es otro aguijón. Ese no es el aguijón que Pablo está hablando en Corintios. Ah, ok, Ya le voy a explicar ese. Ya le voy a explicar ok. ese. Cuando Pablo va camino a Damasco, respirando amenaza, que Ajá, cuando los agarro, los torturo, los maltrato, los llevo presos, los encarcelo. Entonces, cuando Jesús se encuentra con él, Jesús le dice, dura cosa te da cosas contra el aguijón. Es decir, tú te estás maltratando tú mismo porque conmigo no vas a poder. Es como que alguien le esté dando ok. patada a un aguijón. ¿Quién se va a salir herido? ¿El aguijón o el que le está dando con los pies, con la pierna al Ya, aguijón? ok, el que le está dando la patada. Ajá, entonces por eso es que Jesús le dice, dura cosa te da cosas contra el aguijón. Porque yo soy Jesús a quien tú Sí, persigues. Tú no vas a poder conmigo. Ahí te vas a dañar toda la pierna, todas las patadas que tú vas a dar, el que va a salir herido, golpeado, maltratado, eres tú. ok. Entonces Pablo entendió. Ve que ese es un aguijón diferente. Yo solamente Ajá, como apareció la palabra aguijón y Pablo después en Corintios habla de otro aguijón. Esos dos tipos de aguijones quedaron claros. sí. Ok, perfecto. Pregunte, porque nosotros, mientras esté aquí Adelso y Pedro, yo estoy tranquilo. Ok. Ajá, entonces Pablo reconoce y entró a la ciudad de Damasco y entró tranquilo. El encuentro con Jesús cambió totalmente a Pablo. ¿Quién lee Gálatas 2:16? ¿Cuál era la actitud de Pablo antes? Era contrario a Jesús. Lo de Pablo era la ley de Moisés, la circuncisión, ¿entiendes? Y después que se encuentra con Jesús, mire lo que él escribe en Gálatas 2:16. ¿Quién lo lee? Por favor. Ok. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo
y no por las obras de la ley, Ah. por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Oh, mira, ahora cambió totalmente. Hermano, por las obras de la ley, ninguno de nosotros podemos ser ni vamos a ser justificados. Y quiero hacer un paréntesis acá, porque a veces hablamos de los judíos, que la ley de Moisés tenía 613 mandamientos, anótelo por ahí, 613 mandamientos tenía la ley de Moisés. Y nadie los pudo cumplir los 613. Entonces, estamos claros que por la ley nadie se va a justificar, pero nosotros los cristianos, hermano, a veces cambiamos y pensamos que mientras más oremos, somos más santos, que mientras más leamos la Biblia, y mientras más nos congreguemos, y mientras más diezmos y ofrendas demos, y mientras más limpiemos el templo, y mientras más cantemos, somos más santos. No, acuérdense de la predicación que di el domingo, los hijos se aman por lo que son y no por lo No que por lo hacen, que hay. no por lo que hacen. Así es. Estamos claros de que un hijo que se porta bien nos causa alegría y que el hijo que no se porta bien no nos causa alegría, pero se aman igual, son hijos, ¿entiende? Entonces, cuando usted vaya a orar, leer la Biblia, X, congregarse, lo que sea, hágalo porque lo quiere hacer para agradar a su Padre Celestial. No es que usted va a ser más santo que el que ora menos, porque no es por obra para que nadie se gloríe, no es que usted va más adelante que ellos en el reino de los cielos para llegar a Cristo, no, todos somos iguales. Nosotros somos tan iguales como el ladrón de la derecha que aceptó a Cristo y se fue ese mismo día a la presencia del Señor. Entonces quitémonos eso, que así como Pablo pensaba que era por la ley de Moisés, después que se entregó a Cristo, dice, no, vuélvelo a leer, Pedro, por favor, ahora mira lo que dice. No, ya no es por la ley, ya no es por la ley que somos justificados. El 16, pastor. Ajá, Todo completo. sí, los dos, sí, completo, por favor. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo ¿Está y no por viendo? las... Ajá, está viendo, ya va. Por la fe de Cristo, es la fe en Cristo. Fe de Cristo. No porque oremos más, leemos más la Biblia. Pastor, usted me está diciendo que no ore más. Que... No, 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 no. Lo único que le estoy diciendo que el hecho de que una persona ore más, lea más la Biblia, sepa más, cante más, haga más, dé más, es más delante del Señor. No, 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 no. La fe en Cristo es la que nos salva de la condenación. Vamos bien, ¿verdad? Lo demás son recompensas que podemos alcanzar. Claro que sí, va a haber una diferencia entre el que busca más, porque el que busca halla, el que toca se le abre y el que llama él se le va a responder. Pero en cuanto a justificación, en cuanto a salvación, ya no es por obra de la ley ni por obra de lo que nosotros hagamos. La vi, Panamá, ¿quiere preguntar algo? No, no, estoy bien. ¿Vamos bien? Sí. Ajá, ok. Pedro, ¿vamos bien? Bien, bien. Floribel, ¿cómo vamos? Perfecto, ok. Entonces ya Pablo cambió enseñanza para nosotros. Cuando uno de verdad tiene un encuentro con el Señor, uno cambia, ¿no? Ujú. El que era ya no es. El que hacía ya no hace. ¿Entiendes? Sí, Hay un cambio. gloria al Señor. Estamos justificados Qué bello es el en la Señor. presencia del Señor. Entonces Pablo fue llamado a predicarle a los gentiles, a la gente que no era judía y que no conocía nada del Señor. Pero ya Pablo cambió su mentalidad. Fíjense lo que es una cosa, hermano. Pablo, fariseo, estricto, enseñado a los pies de Gamaliel, hombre irreprensible, dice él. Solamente con un encuentro con Jesús le cambió la mentalidad Cambió y la mentalidad. comenzó a entender la Biblia como es. Porque el Ujú. problema de nosotros es que entendemos la Biblia como no es. ¿Entiendes? Y matamos a los demás. Que Dios nos ayude a aprender y a quitarnos esto de encima. Ajá, entonces todo tiene su tiempo. ¿Dónde comenzó la promesa de Dios
que la bendición iba a llegar a los gentiles. ¿Con quién comenzó eso? Con Abraham. Con Abraham. Génesis capítulo 12. Ujú. Y después en el capítulo 17, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, en tu simiente, después le volvió a decir el Señor. Entonces fíjense, de Abraham a Jesús pasaron 2000 años. Pareciera que, bueno, ¿y qué pasó con los gentiles? No, todo tiene su tiempo. Cuando viene Jesús y muere en la cruz del Calvario por la humanidad, entonces Dios levanta a Pablo para que lleve el evangelio a todos los gentiles. En aquel entonces, el mundo conocido, Pablo lo abarcó casi todo, ¿yo? Pablo lo abarcó casi todo y llegó hasta el corazón mismo del Imperio Romano. Y nosotros somos salvos ahora. Mabel, puede leer Gálatas 3, 13, 14. Ya no tenemos culpabilidad de nada delante de Dios, porque la promesa de Abraham se cumplió en Cristo y se manifestó por la predicación del Evangelio. Entonces, Gálatas 3:13, mire cómo dice, 13 y 14. 13 y 14 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a Ah, fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. fíjate, porque en Abraham, ¿verdad? En Cristo nos alcanzó la bendición de los gentiles. Pero primero viene diciendo que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Se acuerda la clase pasada que nos redimió? Que tenemos un redentor, que el redentor lo que hacía era comprarnos para dejarnos libres. Eso fue lo que hizo Jesús con nosotros. Nos compró, pero no con oro ni plata ni con cosas corruptibles, sino con la preciosa sangre del Señor Jesucristo, sangre limpia, pura y sin mancha. Entonces nos Amén, compró. aleluya. Tenemos un redentor. Y ese redentor, hermano, no es que va a pagar, ya pagó. De Siéntase acuerdo. libre. Que pecamos, sí, que no tenemos debilidades, flaquezas, sí, pero ya fuimos, no seremos, ya fuimos redimidos. Lo que tenemos que arrepentirnos para que la comunión con Dios se vuelva a mantener. Y el Espíritu Santo que está en nosotros, que si se pudo ver contristado por nuestra mala acción, se vuelva a activar. ¿Ves? Cuando no entendemos esto de redimido, de redención, hermano, y pecamos, porque todos pecamos, nos sentimos abandonados por Dios y entonces empezamos a decir, la salvación se pierde, estoy perdido, si Cristo viene me muero, si Cristo viene me quedo, y entonces, hermano, con una angustia, y ahí es donde se aprovechan los manipuladores de oficio que lo hay en la iglesia, a asustar a, la iglesia, a las ovejas del Señor. ¿Entiendes? Entonces, pero cuando usted está claro, le dice, no, yo sí pequé y estoy avergonzado con Dios, pido perdón, Señor, me arrepiento, pero ya la obra de compra está hecha. Gloria al Señor. Usted no va y compra algo y entonces después viene y se lo quitan y te portaste bien, tómalo. Imagínate que ustedes son casadas, hermana Virgen, Mabel, Jorisbel, imagínense que el esposo de ustedes venga y les regale un reloj el día de su cumpleaños, el día de las madres, el día de diciembre. Y usted, ay, gracias, mi amor. Y entonces el hombre llegó y como la comida la encontró fría, la paga mi reloj. Entonces ustedes, ay, le calienta la comida, toma el reloj. Al otro día el hombre se quedó dormido porque usted no lo despertó temprano para el trabajo, la paga mi reloj. Ay, no, mi amor, yo mañana te paro temprano, toma el reloj. A la garra, ¿verdad? No es así con Cristo, no es así. Gloria Ya al nos compró, Señor. ya nos redimió, ya nos dio la libertad, ya lo que nos acusaba fue clavada en la cruz del Calvario. ¿Pero por qué? Porque hubo una promesa de Dios que se la dio un hombre llamado Abraham, que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Lo que salió Pablo cuando entendió eso por todo el mundo es a gritarle a todos, ya no hace falta la ley, no hace falta la ley, no hace falta circuncidarse, no hace falta guardar sábado, no hace falta esto, no hace falta aquello, solamente somos justificados en la fe de Jesucristo. Gracias por su entusiasmo.
¿Entiendes? Ok. Amén, amén. ¿Vamos bien? Gloria al Señor, aleluya. Pueden preguntar, hermano, pueden interrumpirme. Ok. Entonces, ahora, vuelvo a leer, hermana Mave. ¿Qué fue lo que nos quitaron de encima? 3:13 otra vez. 3:13, 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Dios mío, fue de una maldición. De la Fue de una maldición. Entonces redimió, nos compró, nos liberó, pagó por esa maldición, ¿verdad? De la ley. Por eso nosotros no podemos, hermano, ahora pensar que con cualquier acción nuestra, cualquier acción, estoy agradando más a Dios, soy más santo, soy más puro y voy primero que los demás por el reino de los cielos. No, ya la maldición, ya Cristo la quitó. Usted es un Gloria a hombre, Dios. una mujer libre en Cristo Jesús. Amén, aleluya. Siga, hermano Merlo, siga. Vamos a ver. Hecho por nosotros maldición, Ajá, usted porque tiene está culpa de eso, escrito. yo. Usted tiene culpa de eso. Nosotros. Yo Ujú. también, yo soy el primero. Por nosotros. Por nosotros. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, Ajá. para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Más nada. No sé, esa es otra cosa. Yo voy a orar para que el Espíritu Santo venga. Me falta conocimiento. Una vez que aceptamos a Cristo, la maldición que estaba con nosotros fue anulada y el Espíritu Santo vino a nosotros. Ujú. Tan Gloria. sencillo como eso. ¿Ve? Yo le pregunto a ustedes, hermano, séame sincero, séame sincero. ¿Ustedes se acuerdan lo que sintieron cuando nacieron, sea normal o por cesárea? No, ninguno se acuerda. Sí, la nalgada que me dio. Ninguno sintió. Pero yo les pregunto, pero nacieron, ¿verdad? Nació. Entonces, esto no es de sentir, Yes. esto es de creer que Mm. yo creo en Jesús, que me redimió de la maldición de la ley. Y entonces, al yo creer, el Espíritu Santo viene en mí y me sella y soy templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Y si la Biblia lo dice, me cortarán la cabeza, pero es así. ¿Entiendes? Entonces, a sentirse libre, hermano, de cualquier señalamiento, de cualquier acusación, de cualquier cosa. Pastor, pero es que yo pequé esta mañana. Bueno, antes que se acabe el día, arrepiéntase. Y así, tan sencillo, Gloria al Señor. así. ¿Ves? Lo que pasa es que nos han enseñado a hacer obra, entonces vienen los pensamientos acusadores de nuestra cabeza. Pero yo sé que usted está entendiendo. Vamos bien, ¿verdad? Excelente. Ok. Me gusta el punto 13, ya para terminar esta parte y pasar a la otra, donde dice cuando pensamos en el deber de romper las barreras que nos separan uno de otro, debemos siempre comenzar con nosotros mismos. Hermano, no juzguemos ni señalemos a los demás. Usted no sabe qué carga, qué problemón, qué situación tiene la otra persona. Usted no sabe por qué está actuando así. Usted no sabe al borde de qué está esa otra persona, por qué respondió así, por qué esa malcriadez, por qué esa altivez, porque usted no sabe. A lo mejor son mecanismos de defensa. ¿Ve? Vamos más bien a presentarle a Cristo y que Dios haga lo demás por el Espíritu Santo. Bien, vamos bien. Entonces, acabamos de ver ahora un cambio totalmente opuesto del apóstol Pablo. Perseguidor. ¿Qué más? Ayúdenme. Torturador. Torturador. Pastor, él asesinó Incrédulo. a alguien. ¿Perdón? ¿Él asesinó a alguien o no? Dio su consentimiento, Hechos capítulo 7, cuando Esteban. mataron a Esteban. Ujú. Él era el que cuidaba la ropa. ¿Qué te parece? Sí. Fíjate lo que es la religiosidad. La religiosidad. Cuando acusaban a un hombre que había hablado mal de Dios y los que lo escuchaban, los testigos, ellos por la ley tenían que matarlo ellos. Entonces se reunía toda la gente
Pero ellos, como ellos fueron los que lo escucharon, ellos fueron los que lo van a matar. Como eran testigos falsos, sí, escuchamos que Esteban habló mal del templo, habló mal de la ley de Moisés. Entonces ellos tenían que tirarle las piedras primero. Ellos se quitaban la batola de arriba. ¿Sabe para qué, Pedro? Para no llenarse de sangre, ¿ok? No contaminarse. Para no salpicarse la ropa de sangre, se Ujú. quitaba y se la daba a alguien que aguánteme acá mientras yo mato a este a pedrada. Bueno, cuando mataron a Esteban, el que cuidaba la ropa de los testigos falsos que estaban apedreando a Esteban era Pablo. ¿Qué te parece? ¿Te había visto eso, Manuel? Va a ver. No, Bueno, cuando tenga tiempo ahora en la noche, léalo. Hechos 7. Él era el que cuidaba la ropa. Es más, vamos a leerlo ahorita, yo no tengo apuro. Hechos 7, vamos a buscarlo. Ajá, el verso 58, usted misma, hermana Mabel o Pedro. 58 dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, ¿eh? Entonces, Saulo, Pedro, tú que hiciste la pregunta, fue el que cuidó la ropa para que mataran a Esteban. Y era testigo falso. Mira el punto, por eso es que cuando Pablo agarraba a los hermanos y a las hermanas los torturaba, dice la Biblia que los arrastraba y los metía en la cárcel. Por eso fue la gran persecución y todo el mundo tuvo que irse de Jerusalén, salvo los apóstoles. O sea que Pablo estaba haciendo eso porque pensaba que era así. Pero ahora hemos visto que una vez que tuvo encuentro con el Señor, que Jesús le dijo, dura cosa te da consecuencia el aguijón, te estás maltratando tú mismo, tú a mí no me estás haciendo nada, te estás destruyendo tú. Entonces Pablo rápido, Señor, ¿qué ¿Qué quieres quieres tú que que haga? yo haga? Bueno, entra a la ciudad y se te va a decir qué va a hacer. ¿A cuál ciudad? Recuérdenme. A Damasco, A Damasco. ¿Cómo iba él hacia Damasco respirando qué? respirando. Aires de... No, dice otra palabra, no es Se me ira. va a cansar la mano. Venganza, respirando Respirando amenaza. amenaza. ¿Y cómo entró? Mansito. Llevado de la mano Agarradita por la otro, mano. ciego. Eso lo hace nuestro Señor. Ujú. Tengamos confianza en Él. Ahora entonces, ahora Pablo está predicando, hermano. No es ley de Moisés, no es fiesta, tabernáculo, Pascua, la cosecha, días de reposo, nada. Ahora es la fe en Cristo porque eso fue lo que Dios le dijo a Abraham. Y Abraham es antes de la ley. Gloria al Señor. Cambio total. Ahora pasamos, ¿hay preguntas hasta acá o pasamos a la otra clase? ¿Cómo vamos, para la Virgen? Ahora Amén. vamos a ver la clase 5B. Dice, su preparación como apóstol. ¿Cuándo creen ustedes que Pablo, después que aceptó a Cristo y entró a Damasco, empezó a fundar iglesia y a predicar? 14 años después. Años después. Ya Wow. lo vamos a demostrar por la Biblia. Eso es mentira de que el apóstol Pablo se entregó, él sí empezó a hablar de Cristo, pero como apóstol a su vida misionero después de 14 años de preparación. Eso ya lo vamos a ver. Vamos por partes. Entonces, Hechos 9, 17 y 18. ¿Quién lo lee? Ya lo tenemos ahora mansito en, en Damasco. Ya no anda respirando amenaza, ya no anda alzado, ya entró ciego, tomado de la mano. ¿Qué pasó en Hechos 9, 17 y 18? Fue entonces Ananías y entró en la casa. ¿Sí tengo el micrófono abierto? Sí. Ah. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento cayeron de los ojos
como escamas y recibió al instante la vista, levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimentos, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Ok. ¿Qué fue lo primero que hizo Pablo después de comer? Después de recorrer la vista. Lean ahí, por favor. No me vean a mí, lean ahí. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Recobra la vista, Fue Se queda con bautizado. los fue discípulos. bautizado. Ah, Bautizado. porque recuerda Hermano, que fue bautizado. oiga, el bautismo bíblicamente se puede hacer en el mismo momento que la persona cree. Wow. ¿Estamos claros en esto? No es bíblico, es costumbre, pero no es bíblico hacer exámenes. Pues, en mi país dicen clases de catecúmenos. Imagínate, eso suena raro. Catecúmenos, una broma como de ultratumba. Clases de bautismo. Hermano, yo sé que llevan la buena intención, pero eso no es lo que enseña la Escritura. ¿Cuándo se bautizó Pablo? Tan Inmediatamente. pronto que- Ajá. ¿Por qué? Ya le voy a explicar. Mire lo que significa el bautismo. Romanos 6, 3, 4. Mire lo que significa el bautismo. Ninguna persona acá en la tierra tiene autoridad para frenar un bautismo. Una persona que diga, yo he aceptado a Cristo, salvo que sea un niño que no tiene conciencia de pecado. Yo he aceptado a Cristo y me quiero bautizar ahora. Uno no puede, no tenemos autoridad bíblica para decirle que no a una persona. Pastor, y si lo está haciendo de mentira, ese es el problema de esa persona con Dios, no conmigo. Leamos Romanos 6, 3, 4. ¿Qué significa el bautismo? ¿Quién lo lee, por favor? ¿Se ¿O acuerdan? no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Oh, entonces, ¿qué significa el bautismo? Cuando la persona es sumergida. Ujú, la muerte a la vieja criatura. Muerte. ¿Y qué Ujú, significa cuando sale del agua? resucitados en Cristo. Ajá, entonces yo tengo como pastor la autoridad de decirle a usted que usted me dice, pastor, acabo de aceptar a Cristo. El mensaje que usted dio, sí, yo creo que Jesús es el Señor y yo quiero bautizarme. Usted me está diciendo a mí que usted de verdad creyó y entonces yo no tengo autoridad para no hacer lo que dice la Biblia, que significa el bautismo. El bautismo significa entonces que usted está reconociendo que muere en el bautismo y cuando se levanta en vida nueva en Cristo Jesús, Señor nuestro. Se da cuenta que hemos querido por cuidar, como dice por ahí, yo no bautizo chiva, yo no bautizo cabra, tú eres un abusador, porque si la persona te está diciendo que aceptó a Cristo, yo no tengo autoridad para decirle que no, pastor, y si es mentira, eso es problema Ese es el problema de él. Ujú. de la otra persona. Y usted sabe cuánta gente está en la iglesia con cargo Dios, sigue hablando de otra cosa, habla otra cosa, habla otra cosa. Entonces una persona, no, no, señor, yo no. Allá, yo se entregaba a la gente el domingo y como trabajamos con discipulados y cada quien tenía su gente y todo el que se entregaba, ya ahí mismo se entregó una mujer, la mujer le caía, se entregó un hombre, le caían los hombres, se entregaba un matrimonio, le caían los matrimonios, se entregaba un joven varón, los jóvenes, se entregaba una joven hembra, le caía, ahí mismo se lo agarraban, le explicaban una hora nada más significado el bautismo, una sola clase, y esa semana lo estaba bautizando. A las 6 de la mañana me estaba llegando el lunes, pastor, aquí estoy bautizando a la muchacha que se entremaya en la pelo amarillo. Pastor, aquí estoy bautizando al señor, el gordito que tenía lente. Ajá. Y cada quien a su célula de discipulado, ya para adelante en el nombre del Señor. ¿Te das cuenta? Entonces, Ujú. hermano, la religión
Y el querer hacer las cosas mejor que Dios. Dios dice, bautízamelo ya, y tú no, ya, yo tengo que estar seguro. Porque ese hermano Pedro, yo lo veo medio extraño. ¿Entiendes? Yo tengo que ver si él diezma, si está bien con la mujer, si es casado o vive en concubinato, si toma aguardiente, si fuma, si, ¿entiendes? Si está peleado con la suegra. Muchacho, nada de eso está. El que creyere, fíjate como dice la Biblia, el que creyere y Fuere Pero bautizado, será salvo. ya está, ya está. El que creyere y fuera bautizado, no el que creyere y tal cosa y tal cosa y tal cosa, y haga clase de esto y haga clase de aquello y haga, no, 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 no. Listo, eso fue lo que hizo el apóstol Pablo. ¿Cómo entró él cómo iba él a Damasco? Quiero que lo tengan en la mente y si lo pueden hacer una película. ¿Cómo iba él a Damasco? alzado. Alzado, sí, prepotente, Respirando amenazando, amenaza. respirando amenaza, Llegaba a cuando buscar lo primero agarren, ahí. cuando se encuentra con Cristo, ¡pum! Ahí mismo entrando a Damasco, Ujú. entra ya creyente. Cuando llega Ananías, y no se bautizó antes porque Ananías no había querido ir, a mí me da risa Ananías. Ananías dice, Señor, pero si es el que persigue, Señor, Ananías. Y a mí me da risa porque Ananías cuando llega le dice, hermano Pablo, el Señor se te apareció por el camino, como, ¿entiendes? Mira, ten cuidado porque yo vengo fue el que te apareció, y lo bautizó rapidito. Entonces un hombre rebelde a los 3 días se bautizó porque Ananías le llegó al tercer día. O sea, cuando llegó Ananías ahí mismo se bautizó. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Y hay muchos ejemplos, pero el significado es ahora muerte y resurrección. Muerte y resurrección. No se critica al que lo hace de otra forma, pero bíblicamente esto es lo que está en la escritura. El que creyere, que de una vez una persona se entregó en la iglesia allá en Venezuela y me dijo, pastor, pero voy saliendo a las 8 de la noche para España, me estoy mudando para España, pero yo creí y yo quiero que me bautice. Y yo le dije, ¿usted creyó, verdad? Sí, yo creí, ok, listo. ¿Dónde vive usted? En tal parte en apartamento, se me prende el bombillo. Pum, ¿usted tiene jacuzzi? Sí. Ok, váyase adelante, lléveme ese jacuzzi. Y le dije a 2 hermanas y un varón, vayan se lo presenté, vayan a la casa de la hermana y me la bautizan. Hermana, después que la bauticen, le hace cafecito a la hermana. Ella se quedó reír. Claro que sí, hermano, esa mujer contenta, la bautizaron en el jacuzzi, se fue para España y hasta el día de hoy no le he visto más nunca. ¿Ve? Porque el trabajo de nosotros no es sino obedecer la escritura. Esto revienta muchas cabezas, pero eso es lo que está en la escritura. Y yo estoy dispuesto a obedecer la Biblia. ¿Vamos bien? O se van a Amén. estar de acuerdo, pero eso sí, necesita la Biblia. ¿Cómo vamos? Excelente. Ok. ¿Se fue el gozo o todavía lo tenemos? No, gozo. Ah, ok. Entonces vemos que la conversión de Pablo fue violenta. Ok. Preguntas hasta acá para pasar a otro punto. Clarísimo. Vamos bien. Ujú. Que yo tenía un profesor de teología americano allá en mi país, y él decía, cuando a una pregunta, y todos callados, porque el hombre era un tremendo expositor, y él decía, oh, una de dos, o el profesor es muy bueno y los alumnos inteligentísimos que lo entienden todo, o el profesor es malo y los alumnos malísimos que no entienden nada. Entonces él mismo decía, pero yo creo que es la primera, que los alumnos son buenos. Yo digo lo mismo, yo creo que los alumnos son buenos. Y cuando él Amén. nos hacía una pregunta, hermano, y ninguno respondíamos, y éramos como 10, ninguno respondía. Él decía, oh, disculpe, qué pregunta tan mala hice, pero lo hacía con una sinceridad y una gracia. Que él sabía que no era que hizo mal la pregunta, él sabía que ninguno se la estábamos respondiendo. Entonces, pero yo no digo, oh, qué pregunta tan mala hice. No, no, yo mantengo la pregunta. Ok, entonces, hermano, vamos a pasar ahora a ver que si no tenemos cierto conocimiento de la escritura,
llegamos a una idea errada. Vamos a leer, vámonos para Hechos. Vuélveme a leer, Joribel, el 19 que tú estás leyendo, 9:19. 9:19. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Sigue? Enseguida predicaba a Cristo y en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Sigue, sigue. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro descolgando en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de... Ya está, párate cuando llegó a Jerusalén. Ok. Entonces, mire, vean por acá, por favor. Pablo llega respirando amenaza, ya sabemos, se encuentra con Jesús, entra ciego, se bautiza y empieza en Damasco a reunirse con los discípulos y a predicar a la demás gente. La gente estaba como confundida. Bueno, pero este no era el que asolaba a la gente en Jerusalén y vino acá a llevarnos presos y ahora está predicando. Y Pablo se esforzaba en predicar. Resulta que la gente decidieron, los judíos de Damasco, a este lo vamos a matar. Este lo vamos a matar. ¿Qué hizo entonces los hermanos con Pablo? Lo descolgaron por el muro en una canasta. Ajá. ¿Y qué hizo Pablo? Siguió predicando en las sinagogas de ellos. No. Vamos a la escritura. No me brinques. Ale. Ajá. Bueno, ¿Qué hizo Pablo cuando lo descolgaron por la canasta porque lo querían matar? Verso 22. ¿Qué dice el 22? más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Ajá. Se esforzaba en... Ajá, entonces lo querían matar según el verso 23. Pasaban muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, lo de Damasco, ¿cierto? Sí. Pero su acechanza llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Uh-huh. Ya no podía salir Pablo de Damasco. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Estamos de acuerdo. Ok, entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Uh-huh. Hasta ahí lo entendemos, ¿verdad? Sí. ¿Y qué dice el 26? Cuando llegó a Jerusalén, Ajá, párate ahí. Entonces, ¿qué entendemos cuando a Pablo lo bajan por la canasta del muro? se ¿Para fue, dónde se fue Pablo? se fue ¿Para dónde? Léala ahí la Biblia. de la canasta. Hay que buscar la correlación que dice. No, ninguna correlación. Usted está leyendo ahí. Ajá. Se ¿Qué fue a dice? Jerusalén. Se fue a Si Jerusalén. leemos seguido, dice, creemos que llegó a Jerusalén enseguida. Después Ajá. de ser descolgado. El asunto es que Pablo no agarró para Jerusalén. Uh-huh. Si leemos así, pareciera que Pablo, cuando lo bajan del muro por la canasta, se fue corriendo para Jerusalén. No, vamos a leer Gálatas 1:17. A ver, Maver, ¿qué dice el mismo Pablo? A ver, Pedro, ¿qué dice el mismo Pablo? En Gálatas 1:17 Gálatas. y 18. Y le voy a poner el mapa mientras ustedes lo leen. 1, 17 y 18. Ajá. Ok, dice aquí. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo,
sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Ah, Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 ok, días. vamos a explicar eso. Ahora vean el mapa acá. Aquí está Pablo, ¿verdad? Predicando. La gente confundida. Los discípulos lo están cuidando. Los judíos lo quieren matar. Y entonces están guardando la entrada de día y de noche para matarlo cuando salga. Los discípulos lo bajan por el muro de la ciudad en una canasta. Pero Pablo dice, si usted lee el libro de los Hechos, pareciera que se devolvió de Jerusalén, perdón, de Damasco para Jerusalén. No, mire lo que dice Gálatas, que después que él salió de Damasco, se fue para Arabia. Mira que está aquí. ¿Cuánto tiempo duró en Arabia? 3 años. 3 años duró en Arabia. ¿Y después de los 3 años qué hizo? Subió a Jerusalén. No. No, dice, subí ahora y volví a Damasco, dice. Ajá. Y volvió a Damasco. Entonces mira cómo es la explicación. Vean el mapa. Ya tenemos a Pablo aquí predicando, ¿verdad? Lo quieren matar. ¿Qué hacen los hermanos, los discípulos? Lo bajan por una canasta. ¿Y para dónde se va Pablo? Porque esto lo está contando Pablo. Sí. Gálatas Para Arabia. 1:17 dice que de ahí se fue para Arabia. Arabia. Ahí estuvo 3 años. Y a los 3 años volvió otra vez A a Damasco. Damasco. Y de Damasco es que sigue el cuento. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los judíos. ¿Se da cuenta? Entonces Pablo salió de acá respirando amenaza desde Jerusalén para Damasco. Y cuando regresó nuevamente a Jerusalén fue pasado 3 años. Fíjate, fíjate el saber comparar una parte de la escritura con otra. Si no leemos Gálatas 1, 17, 18, pensamos que Pablo de Damasco volvió a Jerusalén. No, se fue 3 años acá, que es donde la gente estudiosa piensa, y yo creo que es así también, pero digo creo, que ahí es donde Dios lo estuvo preparando. Porque después Pablo dice, el del 18, ¿cómo es que dice el 18? ¿Cómo dice? Gálatas 1, 18. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Solamente 15 días estuvo ahí. Ahora sigue usted mismo leyendo, hermana Mabel. Sigue usted mismo leyendo. El 19. Sí, sí, hasta donde yo le diga. Ok, dice, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Ajá. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a la iglesia de Judea que eran en Cristo. Ajá. Fíjese lo que está pasando acá, hermano. Después que llega a Jerusalén, usted me acaba de decir que fue a las regiones de Siria, por acá, por donde está Tarso, ¿se da cuenta? Ya aquí, ya aquí perdimos al apóstol Pablo, ya se va para Tarso, ya eso lo vamos a ver en otras clases. Lo que quiero decirle ahora, y le resumo, sale Pablo persiguiendo a los discípulos, ¿verdad? Ujú. Hasta Damasco. Acá se encuentra con el Señor. Entra ciego. Ananías le ora, recobra la vista, empieza a predicar. La gente se confunde acá, bueno, pero este no era el que venía persiguiendo. Entonces los judíos de acá de Damasco lo quieren matar. Cuidan la puerta de la ciudad para matarlos de día o de noche en lo que salga. Los hermanos lo meten en una canasta, lo bajan del muro y él se va para Arabia. Según Gálatas 1, 17 y 18, dura 3 años en Arabia. Después regresa, según Gálatas, nuevamente a Damasco. Ahí lo quieren, predica unos días nada más, perdón, y se devuelve a Jerusalén. Cuando está en Jerusalén, habla solamente con Pedro y, Y Jacob. y Jacobo, y de ahí se va para Siria y para Tarso. Ve lo importante que es combinar eso. Entonces, ¿ya cuántos años de creyente tiene Pablo?
cuando llega a Jerusalén nuevamente? Bueno, como 3 años y un poquito más. 3 años. Vamos a lo que dice la Biblia. 3 años. Ajá. ¿Quién me echa el cuento desde que salió de Jerusalén hasta que volvió a Jerusalén? Yo lo ayudo. Ajá. Sale Saulo de Jerusalén, se va a Damasco respirando acechanza. Se va a meter a todos presos y lleva esa mala idea en la cabeza. Ok, Camino sale a de aquí. Damasco, se le Ajá. aparece el Señor Aquí. y lo transforma en un nuevo hombre. Ajá. Después entra a Damasco, donde 3 días después de estar en Damasco se encuentra con Ananías. Ananías lo busca y recibe la sanidad y se bautiza. Ajá. Luego predica de Cristo, habla de Cristo, pero los judíos tratan de asesinarlo, por lo cual los discípulos lo descuelgan del muro Ajá. y él sale de Damasco y se va 3 años a Arabia. Ok, ya salió de acá y se viene para acá. 3 años, vamos bien. 3 años en Arabia. Pasados los 3 años, él vuelve a Damasco, Muy bien, aquí está. donde sigue predicando, se encuentra con los ¿Qué discípulos. parte de la Biblia nos habla de esta salida de aquí, de Arabia y de regreso? Gálatas 1, 17 y 18. Ajá, muy bien. Vuelve a Damasco, Vuelve a Damasco, vuelve a predicar. sigue hablando de Cristo y de allí sale a Jerusalén Nuevamente. nuevamente. ¿Cuánto es que es de camino, apóstol? 6 días. En 6 días aproximadamente, 225 kilómetros. Eso es lo que tengo que anotar, 225 kilómetros. Ajá. Se va de Damasco a Jerusalén otra vez, Ajá. donde se reúne 15 días con el apóstol Pedro y se Y- encuentra solo con Jacob, porque dice la Ajá. escritura que los judíos, que los creyentes de Jerusalén le tenían mucho miedo y no logró reunirse con otros apóstoles, sino Porque con tenían Pedro miedo. y Jacobo. Ajá. Y de allí, reunido con Pedro y Jacobo, después de 3 años de creyente, se va hacia Tarso. Exacto. Y en Tarso, bueno, sigue No, predicando. ya vamos por parte. Ya, ¿se acuerda que le dije que Pablo empezó a predicar como apóstol a los 14 años, ¿verdad? Ya Sí. tenemos 3, ya nos faltan 11 años. Vamos a irlo buscando, pero con calma. Pedro, échame el cuento tú ahora. Yo te ayudo. De aquí de Jerusalén. Sale respirando amenaza. Ajá, de Jerusalén, de Judea. Ajá, de Jerusalén, Judea, ajá. Ajá, llegando a Damasco, Ajá, el Señor lo tumba del caballo. ajá. Lo Digo, tumba. no tumba, no se sabe si es un caballo. Después de ese encuentro con Jesús, llega a Damasco. En Damasco estuvo 3 días y se bautizó a los 3 días, ¿correcto? Sí. Después de eso, Él comienza a predicar acá. ajá, en Damasco. Ahí es que lo bajan por la, Por la canasta. ajá, y Porque se va a Arabia. los judíos lo querían matar. Bueno, tú viniste a perseguir y ahora estás con ellos. Sí, Vamos a matarte, hombre. vamos a Ajá. matar. Se va a Arabia. Ajá. Lo bajan por la canasta y se va a Arabia. ¿Cuánto tiempo está en Arabia? 3 años. Ajá. Gálatas 1, 17, 18. Hay que aprenderse la cita. Ajá, Gálatas 1, 13 y 18. 1, 17, 18. Ok. Se devuelve otra vez de Arabia ¿para dónde? A Damasco Ajá. a predicar. Vuelve a predicar. Está unos días predicando Y después baja de nuevo a a Jerusalén. Jerusalén. ¿Cuánto tiempo ya tenía de creyente? 3 3 años. ¿Con quién se encuentra en Jerusalén? con Pedro y Jacobo. Ajá. hermanos de ¿Cuánto Jesús. tiempo duraron ahí? Ahí no me acuerdo. 15 días. 15 días, ok. Porque Pablo lo que está demostrando, mis hermanos, Pablo le está diciendo, cuando usted lea el capítulo 1 completo, yo no recibí el evangelio de ningún hombre. Yo cuando de Damasco, yo me fui para Arabia.
porque me querían matar, me fui para Arabia. Yo tuve 13 años en Arabia. De Arabia volví a Damasco, tuve unos días predicando en Damasco y de Damasco volví a Jerusalén. Cuando llegué a Jerusalén, yo solamente vi al apóstol Pedro y a Jacobo y tuve con ellos solamente 15 días. Como los judíos de Jerusalén me querían matar, los hermanos me mandaron para Tarso y Siria. ¿Ves? Ok. Subió de Va a rango. ver, échenos el cuento usted ahora. Anda. Ah, Bueno, lo Bueno, sacamos de aquí de Jerusalén persiguiendo. salió Pablo de Jerusalén persiguiendo, Aquí está el llegó mapa, a ayúdese Damasco. con el mapa, ayúdese con el mapa. Ok, a ver si veo. Salió Pablo de Jerusalén Ajá, con deseos de perseguir a Damasco. Cuando llega a Damasco tiene un encuentro con Jesús ajá, aquí, y allí va con Ananías, recibe la sanidad y se bautiza. ajá, Luego que se bautiza, comienza a predicar, y eso está en ajá, Gálatas 1, 17 al 18. Los judíos lo querían matar y lo bajan por la canasta y se va a Arabia. ajá, muy bien, En Arabia está 3 años y ajá, luego regresa a Damasco nuevamente. ok, muy bien, Y entonces luego de Damasco va a Jerusalén, donde está allí nuevamente, sola. ¿Mm? nuevamente, Donde está allí 15 días y está con Pedro y Jacobo. Y luego de ahí sale y se va a Siria y a la región de Cilicia. ok, ya está, ¿ves? Entonces, ¿cuántos años? Puede ser que son 14, pero ya hay que demostrarlo por la Biblia. ¿Cuántos años ya tiene Pablo de creyente? Sí. 3 años. 3 años. Ya la otra clase vamos a buscar esos 11 años que nos faltan. Pero de que lo vamos a encontrar, lo vamos a encontrar. Perfecto. Ok. Pregunta hasta acá. Alguien que lea Hechos 9:27 para que tengamos un respaldo bíblico de qué fue lo que pasó con Pablo cuando regresó. Hechos 9:27. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos lo llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. Ajá, ¿ves? Es lo que le estoy hablando, ¿ves? Después que está acá 15 días con Pedro y Jacobo, que los judíos griegos querían matarlo, porque ¿cómo es posible que ahora tú vas a hablar de Cristo cuando tú perseguías a los cristianos? Entonces, ¿qué hicieron los hermanos? Mira, Pablo, te quieren matar. Entonces lo mandaron vía Cesarea, aquí está el puerto de Cesarea, mírenlo aquí, y lo mandaron para Tarso y Siria, para acá. Ujú. Así que anote la cita que le voy a dar para que tenga en orden, para que usted se lo aprenda y eche el cuento. Esto es repetición, hermano. Pablo sale de Jerusalén respirando amenaza contra los discípulos. Anote ahí, Hechos 9. Hechos 9. Saulo sale respirando amenaza contra los discípulos. Hechos 9. Para que le eche, Babel le eche el cuento a su esposo, Pedro le eche el cuento a su esposa, Joribel le eche el cuento a su esposo. Llega a Damasco y cuando está ya respirando amenaza, tiene un encuentro con el Señor. Hechos 9. Hechos 9. Ahí se encuentra y quién eres tú y duras cosas te dan cosas contra el aguijón y entra ciego a Damasco. Hechos 9. ¿Verdad? Vamos bien, ¿verdad? Sí. Ahí en Damasco a los 3 días que llega Ananías, se le quita lo que estaba en los ojos como escama, recobra la vista, entrega el ayuno y se bautiza. Hechos 9. Ajá. Después Saulo empieza a predicar en Damasco
y la gente está confundida. Bueno, pero este no era el que venía a perseguir, a torturar. Y entonces a este hombre hay que matarlo. Hechos 9. Entonces, viene toda la información que tiene Hechos 9. Después, entonces, los discípulos dicen, no, vamos a sacarlo a escondida por la, Canasta. por la muralla en una canasta. Y entonces Saulo escapa de los judíos y se va ¿para dónde? Para Arabia. Arabia, Arabia. Ahora no es Hechos 9, ahora es Gálatas 1, 17, 18. Está 3 años en Arabia, ahí mismo dice que se regresa nuevamente a Jerusalén, a Damasco. Damasco. Predica ahí en Damasco y vuelve otra vez a Hechos 9, pero el verso 26. Ahí hace la diferencia. Hechos 9:26 es donde Pablo, después de Damasco, se regresa a Jerusalén. En Jerusalén está 15 días solamente con Pedro y con Santiago. Ahí Bernabé lo presenta a los apóstoles Pedro y Santiago y Jacobo, pero los judíos de Jerusalén lo querían matar. Hechos 9. Anote todo lo que estoy diciendo y después usted lo lee con calma. Entonces los hermanos, cuando supieron esto, lo llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. Aquí está Tarso. Hechos 9. ¿Se da cuenta? Entonces ya tenemos a Pablo con 3 años de creyente. Hasta aquí la clase de hoy, para que no se me vaya a embotar la gente ni se me vaya a ir por la canasta como Pablo en la muralla. Hermano, una pregunta. ¿Sí entendieron lo que está pasando con Pablo? ¿Conocían esta parte de lo que hablamos hoy en esta forma en orden? No. No. Ok, si le hemos hecho 9 corridos, sin meter Gálatas 1, 17, 18, perdemos 3 años de la vida de Pablo. Qué tremendo, ¿no? Entonces ya tenemos 3 años. 5 minutos y cierro la clase. Pablo ya venía como fariseo al fin, respirando amenazas, torturando a los hermanos en Jerusalén, metiéndolos presos, esto y lo otro. Los hermanos escapan, unos se van para Damasco. Pablo, ayúdeme. Pablo, ¿qué hace Pablo? Pablo sale persiguiendo a los hermanos. Esta es repetición. Ok, es el comienzo de todo. Ajá, Sí. Pablo se va a Damasco respirando acechanza, Sí. con Ajá. carga de todos los. Ok, voy a explicarle por paso a cada uno. Arranco yo, es más fácil para mí. Okay. Pablo sale de Jerusalén respirando amenaza contra los discípulos y lo va persiguiendo hasta llegar a Damasco. Sigue, ¿qué pasó después, Pedro? Ya está llegando Pablo a Damasco. Ahí tiene el encuentro con Jesús y se mete en Damasco. Ajá. 3 días. Entonces, ¿cómo llega a Damasco, Mabel? Ciego. ¿Quién lo recibe ahí de hora? Ananías. ¿Qué hace después que recibe la vista y come? Tan pronto recibe y luego que es bautizado, predica. Ajá, la tenemos predicando aquí. ¿Qué pasó, Joliver, cuando Pablo, la gente lo vio predicando en Damasco? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Se asombraban porque decían que ese era el que iba a perseguirlos y los judíos le hicieron acechanza, tanto que tuvieron que sacarlo por el muro de la ciudad descolgándolo por una canasta. Ok. Después, Pedro, que lo bajaron por la muralla en una canasta. ¿Para dónde se fue Pablo? Se fue para Arabia. Arabia. ¿Cuál es la cita, Mabel? Gálatas 1, 17 al 18. Ajá. ¿Cuántos años tuvo Joribel en Arabia?
3 años. 3 años. De Arabia, ¿para dónde volvió Pedro? Para Jerusalén. No, Damasco. Para Damasco. Después que vuelve a llegar a Damasco, Mabel, ¿qué hace? Después que está en Damasco, se va a Jerusalén y allá está por 15 días. Ajá, vuelve, predicó unos días en Damasco y baja a Jerusalén. ¿Y con quién se encuentra Joribel? Se encuentra con, primero quien lo presenta a los apóstoles, Bernabé, Ajá, y se encuentra con Pedro y Jacobo. ajá. ¿Cuántos días, Pedro, tuvo Pablo con ellos? 15 días. ¿Y qué hacía Pablo durante esos 15 días, aparte de hablar con Pedro y Jacobo? Predicando. Predicando. Predicando, Mabel, ajá, estaba predicando. ¿A quién le molestó eso que querían que? Eso le molestó a los judíos que estaban allí. Querían Ajá, matar. ajá. Y entonces cuando los hermanos se enteraron, Joribel, que querían matar a Pablo, ¿qué hicieron? Lo enviaron a Tarso, en barco, ¿no? Ajá, vía Cesarea. Vía Cesarea. Ok, mire, ahora sí yo sé que le quedó claro. Ahora lo que va a leer esta noche, Hechos 9, Gálatas 1:17 y ya ni que le caigan a Pablo. Entonces, cuando usted oiga a la gente predicar, y Pablo bajó, lo bajaron en canasta porque lo querían matar en Damasco, y cuando bajó del muro se fue para Jerusalén, usted dice, ay, no. Te comiste Gálatas 1:17-18 que lo cuenta el mismo Pablo. Porque ¿qué es lo que hace Lucas? Lucas no está diciendo mentira. Lucas lo que omitió fue ese pedacito. Y Pablo lo complementa. Lucas dice, y bueno, cuando lo bajaron de la canasta, él fue a Jerusalén. Pero Pablo dice, ya va, después que me bajaron, y eso se ve normal cuando uno está echando el cuento, ¿verdad? Y ya va. Cuando me bajaron de la canasta, yo me fui para Arabia. Tuve 3 años en Arabia, después me devolví para Damasco y después le dice, Lucas, sigue echando el cuento. Ah, bueno, fui para Jerusalén. Qué tremendo, ¿no? ¿Ves? Entonces, ¿cuál es la primera enseñanza? Que eso es mentira, que porque tenemos el Espíritu Santo nos vamos a preparar. Tenemos que prepararnos, hermano, en la palabra para saber qué es lo que vamos a decir. Pablo sabía mucho Antiguo Testamento, pero con su mentalidad de fariseo. Dios se lo llevó 3 años para Arabia y empezó a hablarle. Y ya vamos a ver que después se lo llevó para otro sitio durante 10 años. Y después se lo llevó para otro sitio durante 1 año y solo 14 años. Después de 14 años salió el tremendo el apóstol Pablo fundando ese poco de iglesia. Ok. Gracias por su entusiasmo. Tremendo. Ok. Pregunta hasta acá. Espero que le haya gustado la clase de verdad. Yo me emociono cuando yo Sí. yo me emociono porque, oye, qué bueno saber de la escritura. Ah. Dime. Lo que le iba a, que hice remarqué allí, que dice que cuando Pablo fue a Jerusalén, los judíos que estaban en Jerusalén eran judíos griegos. Sí, o sea, judíos que estaban viviendo en el exterior Ajá. y estaban allá. Estaban aquí y estaban allá. Eso, cuando tú lees el griego en el libro de los Hechos, son judíos que vivían fuera de Jerusalén y estaban allá. Por eso es que ellos llegan, están ahí, encuentran un hombre hablando que Jesús, 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 que no es Moisés, que no es la ley de Moisés. Ah, hay que matar a este hombre. ¿Entiendes? Okay. Sí, pues Porque los gentiles, si tomamos la palabra griego como de Grecia, eso no es problema de ellos. Eso que le interesa a ellos saber de Moisés, de ley, de tabernáculo, de templo. No, eran griegos judíos que vivían en el exterior y venían. ¿Ves? Ok. Ok. Bueno, mis hermanos, ya lo demás que queda es que ustedes le echen el cuento a su pareja para repetírselo. ¿Qué pregunta, Pedro? Ya vamos cerrando, Pedro. Pregunta Bueno, o comentarios. Pablo iba a pie, iba en caballo, iba como para... Fíjate, no lo dice la Biblia, pero por el contexto tiene que haber ido o en un caballo o en una carreta. Porque mira cómo dice el texto. Vamos a la escritura. Mira cómo dice el texto. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo
y cayendo en tierra. ¿Ves? Lo demás es especulación. Iba a pie, sí, era en caballo. Entonces, pudo haber ido en un caballo, qué sé yo, de repente una carreta, así como el eunuco que iba en una carreta, eso sí lo dice la Biblia. Pudo ir en un camello, no sabemos. Y cayendo en tierra. Y hasta de repente, si forzamos un poquito, también podría ir a pie. Porque dice cayendo. Vamos a ver cómo dice la otra versión. Vamos a salir de duda. Ah, aquí la tengo. Cayó al suelo. Aquí dice que cayó al suelo. Vamos a ver la otra versión. Cayó al suelo. Vamos a ver la última versión que tengo acá. Cayó al suelo también. Saulo cayó al suelo. O sea, entonces hay tres opciones. O iba en un caballo, o iba en una carreta, o iba a pie. No podemos especular. Una de esas tres. Pero lo Y el importante es como fuera, lo agarró el Señor. Bueno, entonces, estamos listos por hoy. Si no hay ninguna pregunta, comentario, observaciones. Muy bueno, muy bueno. Bueno, mis hermanos. Bueno, el repaso. De todos modos, cualquier duda que tengan, me pueden mandar un texto por el grupo de WhatsApp y conversamos. Bueno, bendiciones, paz y salud, y será hasta la próxima clase. Amén. Amén. Bendiciones. Bendiciones.